Hola, en este video vamos a realizar balance de energía en flujo estacionario para una tobera y un difusor. El primer ejemplo dice que a una tobera entra vapor de agua a 400 grados Celsius y 800 kilopascal con una velocidad de 10 metros por segundo y sale a 300 grados Celsius y 200 kilopascal mientras pierde calor a una tasa de 25 kilowatts. Para un área de entrada de 800 centímetros cuadrados, determine la velocidad y el flujo volumétrico del vapor de agua en la salida de la tobera. Aquí tenemos una representación esquemática de la tobera y para determinar la velocidad, recordando que una tobera es un dispositivo que incrementa la velocidad de un fluido a expensas de la presión, vamos a realizar el balance de energía para obtener la velocidad. Primero comenzamos haciendo un balance de masa. El balance de masa en este caso sería el flujo másico del vapor de agua a la entrada va a ser igual al flujo másico del vapor de agua a la salida, y esto lo vamos a representar nada más de esta forma. En el caso del balance de energía para dispositivos de flujo estacionario vamos a tener, sería el flujo másico de vapor por la suma de lo que es la entalpía a la entrada más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2, y esto es igual, aquí nos menciona que pierde calor a una tasa de 25 kilowatts, este es el flujo de calor, más el flujo másico del vapor de agua por la entalpía a la salida, que sume a la velocidad de salida al cuadrado sobre 2. Para despejar la velocidad, vamos a ver que no contamos con el flujo másico. El flujo másico lo vamos a determinar de la siguiente forma. El flujo másico sería igual a el flujo volumétrico a la entrada sobre el volumen específico a la entrada, donde el flujo volumétrico va a ser el área de entrada, que es un dato que nos proporcionan, por la velocidad de entrada que tenemos, que es 10 metros por segundo, sobre el volumen específico a la entrada. Ya tenemos estos datos, vamos a determinar el volumen específico en la entrada. Para determinarlo, vamos a ver que tenemos que la temperatura 1 es de 400 grados Celsius y la presión de 800 kilopascal. Nos vamos a ir a la tabla del libro de termodinámica de Cengel, a la tabla A5, y vamos a obtener la temperatura de saturación a 800 kilopascal, que le corresponde a 170.41 grados Celsius. La temperatura 1 está por arriba de la temperatura de saturación a la presión de 800 kilopascales, por lo tanto es vapor sobrecalentado a la entrada de la tobera. Entonces, para ello nos vamos a ir a la tabla 6, y de la tabla 6 vamos a obtener que a una presión de 800 kilopascales y una temperatura de 400 grados Celsius tenemos que el volumen es de 0.38429 metro cúbico por kilogramo. Y también vamos a obtener de la tabla 6, ya identificando la fase que era vapor sobrecalentado, necesitamos el H1 y vamos a leer de esa misma tabla el H1, que le corresponde a 3267.7 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, vamos a tener ahora sí
que el flujo másico sería de el área, nos dice que es 800 centímetros cuadrados y vamos a utilizar un factor de conversión que es 1 metro al cuadrado tiene 100 al cuadrado centímetros cuadrados por la velocidad que es 10 metros por segundo sobre 0.38429 metro cúbico por kilogramo. Centímetro cuadrado, con este centímetro cuadrado se simplifica, ¿sí? Metro cuadrado por metro es metro cúbico, entre metro cúbico simplifica, ya nos va a quedar kilogramos por segundo y el valor sería de 2.08 kilogramos por segundo. Entonces ya tenemos este dato, la entalpía, el flujo de calor no los dan, falta la entalpía 2. Para la entalpía 2 vamos a ver qué datos tenemos a la salida de la tobera y vamos a tener que serían temperatura 2 es de 300 grados Celsius y la presión 2 es de 200 kilopascal. Identificamos la fase, vamos a ir a la tabla A5 y buscamos que la temperatura de saturación a 200 kilopascal es de 120.21 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura 2 está por arriba de la temperatura de saturación y el vapor sigue siendo sobrecalentado. Es vapor sobrecalentado. Por lo tanto, de la tabla A6 a estas condiciones de 300 grados Celsius y 200 kilopascal, obtenemos que la entalpía 2 es de 3072.1 kilojoules sobre kilogramo. Empezamos a sustituir en la ecuación del balance de energía y escribimos que es el flujo másico 2.08 kilogramos por segundo que te multiplica H1 es de 3267.7 kilojoules sobre kilogramo más la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, que la velocidad es de 10 metros por segundo, sería 10, aquí voy a poner que es al cuadrado sobre 2, aquí voy a poner las unidades metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces esto no es dimensionalmente homogéneo, vamos a utilizar un factor de conversión de 1 kilojoules por kilogramo es 1000 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esto es igual al flujo de calor que es de 25 kilowatts, que es 25 kilojoules por segundo, más el flujo másico 2.08 kilogramos por segundo, y entre corchetes sería la entalpía 2 de 3072.1
kilojoule sobre kilogramo más la velocidad al cuadrado sobre 2 y utilizamos el factor de conversión. Un kilojoules por kilogramo es 1000 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y al despejar la velocidad de la expresión, obtenemos que la velocidad sería de 605.9 metro por segundo. Ahora calculamos el flujo volumétrico a la salida partiendo de el flujo másico. El flujo másico es igual al flujo volumétrico a la salida entre el volumen específico a la salida. El flujo volumétrico a la salida sería igual al flujo másico por el volumen específico 2. Este volumen específico 2 se va a obtener en la tabla 6, recordando que es la salida del vapor en la tobera es vapor sobrecalentado y a estas condiciones de 300 grados Celsius y 200 kilopascal obtenemos el volumen específico. 2.08 kilogramos por segundo, que te multiplica a 1.31623 metro cúbico por kilogramo sobre kilogramo, y vamos a obtener que el flujo volumétrico de la salida es de 2.74 metro cúbico por segundo. El siguiente ejemplo dice: a un difusor entra gas de nitrógeno a 60 kilopascal y 7 grados Celsius en régimen estacionario con una velocidad de 275 metros por segundo y sale a 80 kilopascal y 27 grados Celsius. Determine, inciso A, la velocidad del nitrógeno a la salida, e inciso B, la relación entre las áreas de entrada y de salida. Aquí tenemos la representación esquemática del difusor, recordando que un difusor es un dispositivo que incrementa la presión de un fluido al desacelerarlo. Entonces, nos andan pidiendo la velocidad del nitrógeno a la salida. Es parecido al ejemplo anterior. Realizamos el balance de masa. El flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida, y lo representamos como aquí. Y el balance de energía para este dispositivo de flujo estacionario nos sería flujo másico, que te multiplica la suma de entalpía a la entrada y velocidad a la entrada al cuadrado sobre 2, igual al flujo másico, que te multiplica la suma de la entalpía de salida más la velocidad de salida al cuadrado sobre 2. Estos balances de energía hay que recordar que están en kilowatt. En esta situación podemos visualizar que flujo másico a la izquierda y flujo másico a la derecha lo podemos simplificar. Por lo tanto, vamos a obtener que al despejar la velocidad de aquí, nos quedaría que la velocidad a la salida del difusor
pues va a ser igual, al hacer los despejes tenemos la siguiente expresión. Sería 2 veces h1 menos h2 más la velocidad al inicio al cuadrado. Tenemos que determinar h1 y h2. Vamos de qué forma lo tenemos. Nos vamos a ir a la tabla A18. En la tabla A18 están las propiedades del gas ideal de nitrógeno. Y a la temperatura 1 de 7 grados Celsius le sumamos los 273, sería 280 Kelvin. Vamos a obtener que la entalpía molar es igual a 8141 kilojoules sobre kilomol, y lo vamos a dividir entre la masa molar del nitrógeno, que es de 28.013 kilogramos sobre kilomol. Kilomol sobre kilomol simplifica y obtenemos que la entalpía específica es de 290.6 kilojoules por kilogramo. Lo mismo hacemos para la entalpía 2, sería la temperatura 2, que es de 27 grados Celsius, le sumamos los 273 y vamos a obtener que la temperatura 2 es de 300 Kelvin. Y obtenemos que la entalpía molar en esa tabla es de 8723 kilojoules sobre kilomol, dividido entre la masa molar, que es de 28.013 kilogramos sobre kilomol. Obtenemos que la entalpía específica a la salida es de 311.4 kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Ya tenemos los datos, hay que sustituir aquí para tener la velocidad 2. Nada más hay que tener en cuenta que esta diferencia es de kilojoules sobre kilogramo y la velocidad está en metro por segundo, que al elevarla al cuadrado pues sería metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, antes de hacer las operaciones, recuerden el factor de conversión para este tipo de situaciones es 1 kilojoules por kilogramo es igual a 1000 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando hagan la sustitución aquí de estos dos datos y lo multipliquen por 2, en ese momento hay que utilizar el factor de conversión para que todo lo que aquí esté dentro de la raíz pues nos dé metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y así a la hora de sacarle la raíz cuadrada pues tengamos el resultado en metros por segundo. Y vamos a obtener que la velocidad a la salida de la tobera sería de 184.5 metros por segundo. Y ahí estaría el inciso A. Para el inciso B, que nos piden la relación entre las áreas de entrada y salida, pues vamos a retomar esto, ¿no? Que el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico de salida. Entonces tendríamos lo siguiente. Flujo másico a la entrada es igual al flujo másico de salida. Para involucrar las áreas tendríamos que área 1 por velocidad
1, que es el flujo volumétrico, sobre el volumen específico 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2 entre volumen específico 2. Necesitamos esta relación y aquí vamos a acomodarlo para que nos quede área 1 sobre área 2 va a ser igual a velocidad 2 sobre velocidad 1 por, aquí sería el volumen específico 1 sobre el volumen específico 2. Recordando la ecuación del gas ideal, que es presión por volumen específico es igual a la constante del gas por la temperatura, tenemos que el volumen específico sería igual a RT sobre P. Entonces, si esto lo aplicamos a lo que necesitamos, sería volumen 1, específico 1 sobre volumen específico 2, pues va a ser igual a R T1 sobre presión 1 sobre R T2 sobre presión 2. R arriba y R abajo simplifica, por lo tanto V1 sobre V2 sería igual a presión 2 sobre presión 1 por temperatura 1 sobre temperatura 2. Entonces tendríamos que el área 1 sobre el área 2 igual la velocidad 2 es la que se calculó, 184.5. La velocidad 1 era de 275 metros por segundo por, ahora va esta relación de volúmenes específico que es presión 2. El problema nos dice que es de 85 kilopascal y la presión es al inicio es de 60 kilopascal por la temperatura. Recuerden que aquí tenemos que utilizar temperatura en escala Kelvin, entonces serían 280 y 300, entonces aquí nos quedaría 280 y 300, y al hacer la operación nos tiene que esa relación de áreas es de 0.887 y aquí estaría el último resultado de este ejemplo de un difusor.